Señor Matuk, en abril ya le habían puesto al tanto del presidente, de los ministros, la información respecto de los contagiados y fallecidos y desconoce, usted ha dicho, los términos del área de comunicaciones, que no haya tenido bien informar de esto a la ciudadanía. Sin embargo, desde aquí también usted ha señalado que más bien parece que le están engañando al presidente de la República o que, digamos, la información siempre ha sido pública. ¿Cuál es, digamos, a ver, la conclusión de su información, de la opinión que tiene ahora usted? Bueno, yo me incorporé al equipo de prospectiva, se creó el sábado 28 de marzo, cuando se empezó a examinar la información disponible. Había lo que se conoce esto de sala situacional, de las muertes con prueba de laboratorio, pero también se encontró que había un registro de defunciones, es como un censo en la puerta del cementerio. Se solicitó la información, se obtuvo a mediados de abril, la información se procesó y se encontró que había una divergencia sustantiva con la información que el presidente informaba todos los días al mediodía. Se elaboraron unos cuadros, eso se presentó en el Consejo de Ministros y la información que estuvo de acceso reservado en abril, el 4 de mayo se hizo pública, el 7 de mayo solamente IDL Reporteros publicó una nota señalando la brecha que había. Posteriormente, el 3 de junio, en el canal de YouTube del Ministerio de Salud, se publicó más detalle, los muertos sospechosos, los muertos comprobados, las muertes por otras causas durante la epidemia, a causa de la epidemia, y nunca tuvo impacto mediático en ninguna especie, ni tampoco, como es obvio, fue promovido a través de las comunicaciones formales del Ministerio de Salud. Esos son los hechos. ¿Cómo que no tuvo impacto si desde varios meses atrás venimos, desde aquí y otros medios, mostrando, digamos, la preocupación porque no se esté dando las cifras reales sobre la cantidad de personas contagiadas y fallecidas? A lo que me refiero es que lo que han venido comunicando los medios es lo que publica el Financial Times, a pesar de que todos los días se puede tener la información. Mire, yo por ejemplo los últimos días estoy publicando todos los días cuál es el exceso de muertes que hay. Al día de ayer hay 48.017 personas que han muerto en exceso acumulados. Y esto lo vengo publicando hace varios días. Ningún medio de comunicación arranca diciendo, al día de ayer tenemos un exceso de 48.017. Y no pido que me crean a mí, sino que van a la página, bajan la hoja de Excel, hacen las sumas y las restas y obtienen el número. O sea, esa información se podía hacer desde el 4 de mayo. Nadie la ha hecho, es la decisión de quienes no lo han hecho. ¿Por qué crees tú que no lo han hecho? ¿Perdón? ¿Por qué crees tú que no lo han hecho? Tú dices que los medios no lo han hecho. ¿Por qué crees tú que no lo han hecho? Yo no sé porque lo han hecho. Yo no leo la mente de las personas. Yo no sé por qué no lo han hecho. Pero tú has saltado a una conclusión también al decir que los medios han sido cómplices de la presión de las empresas, que parece que han agarrado de las orejas al ministro Zamora y al presidente de la República y los han obligado a la reapertura económica, que tú indicas como la causante de los números que finalmente han vuelto a aumentar. Yo creo que definitivamente lo que ha hecho que los contagios aumenten y la cifra de muertos nuevamente esté en ascenso. Bueno, lo que yo he dicho en la entrevista de Expreso, y no lo pusieron, me preguntaron quién es el culpable, yo le dije, yo creo en las clases sociales. Y la clase social es la clase propietaria, que es una campaña anticuarentena fuertísima. La campaña anticuarentena implicaba que a pesar de que el 4 de mayo se conocía este número, que el 7 de mayo es publicado por IDL, no es retomado por nadie. Son las clases sociales. Entonces hay una campaña anticuarentena para volver a hacer negocios. El otro elemento es que el bono 380 se entregó a 5.9 millones de hogares la segunda quincena de abril, la segunda quincena de marzo, la primera de abril, y ya no se entregó más. Y como no se entregó más, la segunda quincena de abril los hogares querían salir a ser ambulantes. Los hogares fueron empujados a ser ambulantes
porque ya les dejaron de dar el bono, solo dieron 2 armadas. Entonces, una confusión de intereses de las clases sociales en que se levante la cuarentena. Se levantó la cuarentena, ahora tenemos la consecuencia. Estamos 8 semanas con en promedio 550 muertos. Ahora hay meseta, sí. ¿Qué es la meseta? Tenemos el doble de muertes de lo habitual. Teníamos antes 300 muertes diarias en promedio, tenemos ahora 550 en promedio. Esa es nuestra meseta de 8 semanas. ¿Por qué? Porque se ha abierto la economía. ¿Por qué se abrió la economía? Porque se suspendió el bono y de otro lado la campaña anticuarentena de los empresarios. Pero a ver, señor Matúc, el tema del bono depende estrictamente del gobierno y hubo incapacidad para la repartición. No creo que ningún ciudadano que tenga... Permítame, por favor. No creo que ningún ciudadano que tiene miedo de contagiarse salga para vender de forma ambulante porque quiera nada más. Simplemente había la necesidad, porque hay muchos ciudadanos que viven del día a día y no tenían de dónde sacar para comer. Eso es lo que sucedió básicamente, por eso la cuarentena se rompió desde antes. Le estoy explicando, el bono se entregó solo 2 quincenas, solo se entregó 2 armadas. La cuarentena empezó el 16 de marzo, se entregó el bono de la primera quincena, se entregó el segundo bono de la primera quincena de abril del 1 al 15 de abril, no se entregó el bono de la segunda mitad de abril. Cuando no se entrega el bono de la segunda mitad de abril es que la decisión de no entregar el bono empuja a los hogares al comercio ambulatorio. Lo estoy diciendo. ¿Quién tomó la decisión de no entregar el bono? ¿Por qué no se entregó? Yo no lo sé. Lo que sé es que objetivamente uno va a la página del MES y uno encuentra la cantidad de dinero, lo divide entre 760 y sale 5.9 millones de hogares. Los DNIs están en el Banco de la Nación, en el MIDIS. No los han publicado todavía, debieran publicarlos. Pero lo que sabemos es que se dejó de entregar el bono, solo se entregó 2 quincenas y efectivamente los hogares salieron porque no recibieron el bono. ¿Por qué la cuarentena empeoró? Porque se dejó de entregar el bono. Se entregó a 5.9 millones de DNIs, con todos los problemas, las colas. Pero teniéndolo hoy, el gobierno tiene hoy 5.9 millones de DNIs en la computadora del Banco de la Nación. ¿Les pueden entregar? Les pueden entregar, ya están los DNIs. El problema al comienzo es cierto, que no estaban los DNIs en la computadora, ahora ya están. ¿Por qué no se entregó? Correcto. No lo sé. Ahora, Farid, ¿tú crees, porque en una frase, corrígeme si me equivoco, dijiste que alguien le estaría entregando mal información al presidente o el presidente ha tenido acceso a toda la información y finalmente ha decidido las decisiones que base justamente a toda la información que tú dices que efectivamente era pública? Si era persona que entre a la base de datos abiertos del gobierno, obviamente era también de acceso del presidente. Es decir, el presidente tiene que asumir la responsabilidad de, con las cifras que tú mencionas ahora, haber tomado la decisión que tomó. Bueno, un hecho notorio que ha pasado desapercibido por los medios de comunicación es que esa mala información a la que yo haga referencia ha desaparecido de la página web del Ministerio de Salud. La ministra de Salud lo anunció ayer en Canal 2. Nosotros, los que estamos hurgando las bases de datos, nos dimos cuenta, se discutió en Twitter, en público, que la sala situacional ha desaparecido tal como se le conocía. Esa información mala que se le entregó al presidente ha desaparecido afortunadamente, ha sido renovada, hay una versión cortita, y esa información mala, ¿qué significó? Esa teoría de la meseta que tuvimos en la primera mitad de mayo, que ya las muertes estaban bajando, ahí efectivamente hay una data falsa que dice que las muertes bajaban en mayo. Y cuando hace 2 domingos el presidente dijo la epidemia va a terminar, va a empezar a bajar en fines de julio, hurgué otra vez la base de datos y efectivamente allí encontré la base de datos mala y dije esa base de datos mala induce a tomar malas decisiones, pues esa base de datos decía que las infecciones estaban bajando y que la mortalidad estaba bajando. Lo dije hace 2 semanas. Ya, más no puedo hacer. Correcto, pero ¿quién habría puesto esa mala información en esa base de datos que se le entregó información errónea al presidente Vizcarra? Mire, es una cadena, tenemos el presidente es 1, el ministro es 2, el director general es 3, este es un director, un funcionario en 4º nivel. Yo no tengo el nombre de la persona que explícitamente
escribe los números en la sala situacional. O sea, no le puedo decir fulano de tal con DNI 2020. No tengo esa capacidad. Ok, Si pero ¿cuánto tiempo la cifra ha sido equivocada? O sea, ¿cuál ha sido la ventana de tiempo en el cual la data, porque antes sí fue buena y ahora también nuevamente se ha corregido? Es decir, hay una ventana de mala información que se supone le llegó al presidente para tomar la decisión correcta. Esa es un poco tu hipótesis, Farid. No es mi certeza. El grupo de prospectiva se reúne por primera vez el sábado 28 de marzo. El jueves 26, con mi análisis externo, que tengo una reunión en el Ministerio de Salud, en donde presento a unos funcionarios del Ministerio de Salud y les digo, los datos que ustedes están dando es inconsistente con la data mundial. Entonces, en esa circunstancia, me muestran y me dicen, el 26 de marzo, las infecciones en Perú no van a pasar de 500. Yo le dije, ni modo, van a superar los 5.000 por lo menos. Estoy hablando del 26 de marzo. Entonces, internamente, el 26 de marzo, el Ministerio de Salud creía que las infecciones no pasaban de 500. Y yo dije, van a pasar de 5.000, o sea, 10-1 el 26 de marzo, por lo que se sabía el 26 de marzo. Y efectivamente, ahora 5.000 me quedé cortísimo. Pero eso es lo que ocurrió. Entonces yo en esa reunión que habían algunas personas, asesores del ministro, me escucharon, suponían que lo que yo decía era razonable, y a los 2 días se queda el grupo prospectiva. Ya el 26 de marzo era notorio. El 26 de marzo todo el mundo seguía creyendo que las cosas iban bien, que esta era una cosa que ocurría a los gringos, a los asiáticos, y era de por allá, como ocurrió con la epidemia SARS. Yo digo, esto ocurrió el 26 de marzo en el edificio del Ministerio del Registro de Visitas, figura que yo ingreso el 26 de marzo. Ok, pero ¿cuándo fue el tuit que tú dijiste que según la información ya no había que alargar la cuarentena? Ya, el 22 de abril, prácticamente un mes después, se encuentra que en las provincias altoandinas el virus no entra. Entonces, allí se estaba discutiendo el relajamiento de la cuarentena. Entonces, habían 2 posiciones. La posición tarifa plana, que es la que se aplicó al final, y la que yo propuse, que dije, se debe levantar la cuarentena ministerial y pasar a una cuarentena provincial. Entonces, al final, no se adoptó lo que yo escribí, que sugerí pasar a un relajamiento espacial y no por actividades. Fue un relajamiento por actividades en todo el territorio nacional. Esa fue la elección. Entonces, lo que yo sugerí fue, en las provincias donde tenemos focos de infección, crecimiento de muertes y de hospitalizaciones, se mantiene la cuarentena dura. En aquellas provincias donde no está ocurriendo el virus, se mantiene la cuarentena relajada. Por ejemplo, el día de hoy, hasta hace 2 semanas, desde Huancavelica hasta Puno, la tasa de muertes histórica estaba estancada. En las últimas 2 semanas se ha incrementado ligeramente. Entonces, tenemos áreas en el Perú en donde el virus no entra todavía. Entonces, esas áreas son menos urgentes. Pero se optó por una decisión de relajamiento en tarifa plana en todo el territorio del país. Lo que yo escribí, que se debe migrar a una cuarentena provincial con un criterio de espacio. Lo que se optó fue por un criterio de actividad económica. Primero empezamos con los deliveries, desde Tacna a Tumbes. Yo dije, no, primero empezamos por Cerro de Pasco, que no ha entrado nada, pues ahí comenzó, y vemos monitoreando cómo nos va en aquellas zonas que tenemos capacidad de control. El gobernador del Cerro de Pasco en abril declaró, tenemos 6 camas UCI y todas vacías. Correcto, pero eso era un poco ya más respecto de las políticas, no tanto respecto de la data. Entonces, hasta ahí la data... Yo te preguntaba, ¿cuál es la ventana en la cual la data no ha sido fiable, que tú dices que eso ha inducido a error al presidente a tomar una decisión equivocada? Desde el día 1, cuando el 26 de marzo, antes de que se forme el grupo prospectiva, yo hago esta presentación, yo les digo, con la data internacional, la trayectoria del virus es feroz, esto se va a disparar. No tenemos más infectados porque no hay pruebas, porque las pruebas están racionadas, no importa si rápidas o moleculares. Yo le dije, esto se va a disparar. Y me decían, no, pero
van a ser menos de 500. Yo les decía, van a ser más de 5.000. Entonces, ahí en ese momento yo dije, al tener las pruebas racionadas, tenemos una data artificial de pocos infectados. Cuando tengamos las pruebas suficientes, se va a disparar. Y ahí hubo una discusión, ¿cuál sería? Alguien preguntó, ¿cuál es el máximo? El funcionario del Ministerio de Salud dijo 500. Yo dije 5.000. Eso fue el 26 de marzo. Correcto. Señor Matuk, sí, y se excedió el número y fue mucho más como ahora que tenemos más de 300.000, casi 400.000. ¿Por qué, siendo usted parte del equipo de prospectiva, habiendo estado tan de cerca, señalando que en verdad siempre se dio la información de que era inexacto lo que salía en la sala situacional, no haber hecho este pronunciamiento antes de que no se estaba diciendo desde el Ejecutivo las cifras reales? Aquí mismo usted nos dijo que en realidad la cifra estaba abierta al público para quien la quisiera encontrar. Así es, y disculpe, cuando salió publicado lo de IDL el 7 de mayo, con información pública, yo esperé que eso sería sido una alerta roja para medio planeta, y no fue una alerta roja para nadie. Para nadie. La noticia fue sepultada. ¿Por qué habrá sido? No lo sé. Pero el hecho es que IDL, que tiene mucho más respetabilidad que el señor Matuk, publicó la cifra y la cifra fue sepultada. El cuadro ahí muestra la brecha que hay. Y después, cuando apareció la diferencia entre sospechosos, confirmados y indirectos, también se le publicó en IDL y tampoco se levantó. ¿Cuál es la explicación? ¿De dónde no se levantó, Farid, señor No sé por qué Matuk. dices eso. Todo el mundo, yo sé que la cifra de 30 y tantos mil muertos aproximadamente, en el diario Gestión sacó, y ni qué decir de los que son opositores al diario, al presidente Martín Vizcarra. Estaban felices, es decir, había una situación entre pro empresa, pero también la posibilidad de golpear al odiado Martín Vizcarra en el diario que ayer te ha hecho la entrevista. Entonces, yo no sé de dónde sacas que todos los medios caídos, todos son cómplices de un tema empresarial para reabrir la economía. No entiendo, ¿dónde sacas eso, Farid? Lo que yo lo saco es que en ese momento todos los medios discutían cómo levantar la cuarentena. No, eso es lo que señor Matuk, desde aquí, y por eso mismo fue el motivo de también la entrevista que con no usted. Era real. No le escuché a los dos al mismo tiempo, disculpen. A ver, que incluso estábamos tan alerta con estos números que motivo de la entrevista con usted en uno de esos momentos fue justamente la fiabilidad de la data de la sala situacional o demás, y usted nos dijo, la información está ahí para abierta al público, para que quien guste de buscarla lo haga. Eso es lo que usted nos dijo, Así más es. o menos eso, a eso Así es. iba Cristian Yo, por también, que ejemplo, todos los medios ya. han buscado este tema. Ya, por ejemplo, yo en las mañanas en el desayuno pongo Radio Exitosa y sale el dichoso resumen de sala situacional, esa página que ha sido borrada afortunadamente. A esa página nunca se agregó y según SINADEF tenemos 48.017 personas muertas en el Y eso reclamábamos. Eso nunca fue publicado. Y eso reclamábamos pero siempre. Ya, pero yo lo publicaba en Twitter, yo lo tengo publicado, y pueden buscar en Twitter, es el mismo grafiquito todos los días, aburridísimo. No lo publican, no lo incluyen en la parrilla de noticias, no lo incluyen, yo no tengo ningún derecho a exigir que lo incluyan. Pero si me preguntan, ¿qué pasó? Yo le digo, yo lo escribí, ahí está. Hoy día lo he escrito en la mañana. Okay. Ayer esa es la cifra de hoy. Perfecto. Señor Matuk, en unas horas voy a escribir la cifra de hoy. Pero es inexacto decir que los medios se callaron con ese tema cuando hemos exigido día tras día que se puntualice en la sala situacional incluso el número de sospechosos, cuando cada vez que nos comunicamos con las regiones hacemos hincapié en que una región dice tantos miles y en la sala situacional tiene mucho menos. Decir que no se ha dedicado tiempo en este tema es inexacto, señor Matuk. Incluso hemos tenido con usted una entrevista al respecto, como miembro del grupo de prospectiva. Yo no he enumerado periódico por periódico, radio por radio, TV por TV. Sino en general. Lo mismo que la expresión Perú, país de violadores. Ya. Estoy diciendo que algunos... No, le estamos diciendo que el clima general es de impunidad con respecto a la violación. Entonces hay gente que dice, no, yo no soy violador, ¿cómo vas a decir Perú, país de violadores? O sea, es un mínimo de abstracción. Correcto. Ok. Eso no es ideológico y por eso la discusión ayer con Ray Burjún, efectivamente, ¿no? El neoliberalismo, las empresas, el todo por el todo. Pero claro, habría que decir también, si vamos en esa línea, que el presidente Vizcarra y Víctor Zamora, ex ministro de Salud, es exactamente igual o peor que las empresas. ¿O me equivoco?
Yo no individualizo, yo lo que quiero entender, bueno. no es público, es cuándo se dejó de dar el bono. El problema central es por qué se dejó de entregar el bono. Se entregaron 2 quincenas. Correcto. El 23 de abril se publica en el diario El Peruano un gráfico. El gráfico es clarísimo, dice hay 6.8 millones de hogares que son la población objetivo, 1.2 millones de hogares no van a recibir el bono. Se publicó en El Peruano y repentinamente el bono que tenía que llegar el 30 de abril no llegó. Eso es una decisión, obviamente, de un nivel que no soy partícipe. Una pregunta. El problema es, sí. ¿por qué la gente salió? Porque no le dieron el bono el 30 de abril. ¿Por qué no lo dieron? No lo sé. ¿Usted cree que estaríamos funcionando mucho mejor si siguiéramos en cuarentena total, solamente con los comercios de, actividades esenciales y que a todos les hubiera llegado el bono? A ver, lo que yo sugerí fue, número 1, tenemos ahorrados 19.000 millones de soles del Fondo de Estabilización Fiscal que se creó en el gobierno de Fujimori después del Niño del 98, para uso en catástrofe. Esta es una catástrofe. Ese dinero alcanzaba para 4 meses 6 millones de hogares a un bono quincenal de 3.80. ¿Que debe ser en tarifa plana? No, ya lo dije antes, se debía diferenciar. En los lugares donde hay mayor riesgo debiera continuarse rígido, en los lugares donde había menos riesgo se podía levantar. Cerro de Pasco, lo mencioné antes, es un sitio en donde la epidemia no ha entrado fuerte, no ha rebasado la capacidad hospitalaria. Hay lugares en donde entró fuerte que debe mantenerse. Hoy me entrevistaron por la radio en Piura y les dije, en Piura tienen hoy el triple de muertes de su tasa histórica. Piura es un lugar en donde hay que continuar porque tienen el triple de muertes. Uno va a Huancavelica y Huancavelica no. En Huancavelica están igual que el promedio histórico. No se puede poner tarifa plana para Huancavelica y para Piura. Entonces, volviendo al tema de su pregunta, el bono, tenemos una plata ahorrada como los hogares ahorran para una emergencia. La emergencia llegó, la emergencia no es plana, la emergencia es diferenciada. Aquí se optó por levantar la cuarentena por actividades económicas. Mi recomendación, y es lo que leyó Cristian hace un rato, es levantar la cuarentena por criterio provincial. Esa es la divergencia. Correcto. Eso igual supondría también actividad económica, porque en las provincias que se levanta por un tema finalmente geográfico, obviamente ahí también se va a reabrir la economía. No es que primero pienso en reabrir la economía y finalmente todos los sectores que ahí caigan pues abrirán. 2 para terminar, Farid, porque el tiempo me gana. ¿Cuántos muertos por COVID-19 crees que hay hasta el día de hoy? Pregunta puntual. Y segundo, yo hace mucho tiempo en una entrevista con Fátima también te preguntamos, ¿crees tú que el gobierno debería, así como en su comunicado diario, que finalmente tú has criticado, pone la cifra siempre más benévola? ¿Crees que finalmente el gobierno debería poner también la cifra todos los días de SINADEF para que al menos la gente pueda comparar la data oficial, entre comillas, con la data de SINADEF? ¿Crees que ese sería un ejercicio de transparencia de parte del gobierno? Sí, yo diría lo que dijo el viernes, que es hace 3 días, un funcionario público del MINSA que dijo hay 41.000 muertes por COVID comprobadas y sospechosas. Y hay un diferencial de 6.000 adicionales por otras causas. Y también lo dice unos días antes en una entrevista con Karina y con Nicolás, en una mañana. Entonces, ¿correcto? ¿Qué debiera? Para mí, lo que yo en algún momento dije, SINADEF tiene que desdoblar en 3 partes, excluyendo la parte histórica, los que son muertes por COVID comprobadas con laboratorio, con alguna manera, muertes por COVID sospechosas, porque la partida de función dice COVID, y muertes por otras razones. El señor que tuvo apendicitis, llegó a la emergencia estaba saturado y murió. Okay. No murió por COVID, pero murió a causa de... Esa fue la recomendación, no se hizo, nuevamente, más no puedo hacer. La recomendación que la nota de prensa diaria del MINSA publique justamente esas 3 cifras, además de la data oficial que nos pone todos los días de contagiados y de muertos el MINSA. Así es, porque lo que tenemos nosotros es que lo que se entregaba antes era la data de la morgue y no se entregaba la data del cementerio. Entonces la data de la morgue es siempre menos. Pero ojo, Farid, que yo no estoy hablando de ponerle en datos abiertos. Yo estoy poniendo el caso de que esto tenga que salir en la nota de prensa que nos manda los medios todos los días el MINSA.
Bueno, la mala reputación que tuve en el gobierno de Toledo, y me odiaban los ministros, es porque era agorero, porque era pesimista. Más de una discusión tuve con un ministro en la época de Toledo, porque das malas noticias. Bueno, yo digo, las malas noticias como se dice, ¿no? El pesimista, el otro, el escéptico bien informado, o algo así, me acuerdo que finalmente la frase. Ya, pero lo que pasa es que pregunta y respondiste como político. Dijiste, yo no puedo darles, ellos tendrán que decidir. Ahora que está fuera, y yo quisiera cuando alguien entra al gobierno que tenga la misma posición cuando está fuera que dentro. Me parece que tú tienes una posición dentro, fuera. Cuando yo estoy dentro tengo acceso a información confidencial que no puedo revelar. Yo he firmado un papel en donde no quiero acabar en un penal por revelar de la transparencia que hoy le criticas al gobierno. Publicar, sí. No, me podías haber dicho, sí, Cristian, yo creo que el gobierno debe ser transparente y debe publicar esa información de la que estamos hablando, comunicado de prensa. ¿Para qué hacerlo ahora? Bueno, la información está nuevamente, está publicado en crudo. Está publicado en crudo. Bueno. Ok, bueno, en crudo, está bien. Bueno, está publicado en crudo, no, pero bueno. De nada. Gracias, señor Matú, por la entrevista.